Los invitados van a explorar el enfoque integral de la seguridad en inmuebles con 3 casos reales de aplicación de esta manera de actuar en 3 espacios emblemáticos y muy relevantes en el contexto de la seguridad. Participan en esta mesa de debate Alberto Santos, responsable de Servicios Generales en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, Tomás Rabadán, jefe de seguridad en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, Inés Pérez Arias, responsable de seguridad del Distrito Administrativo de la Generalitat de Cataluña, y modera la mesa Luis Dalmau, jefe del área de implementación de Facility Management en la Generalitat de Cataluña. Muchas gracias. Sí, tú aquí. Sí. ¿Tú aquí? Sí, y yo aquí. Sí. Muy buenos días. Gracias por estar aquí, gracias por invitarnos. Vamos a establecer ahora un debate, es una mesa debate, un debate en el cual vamos a hablar evidentemente de seguridad, estamos aquí en Security Forum, de seguridad en los edificios y de seguridad en los edificios en todo su ciclo de vida. Esta es la parte que creo que vamos a intervenir de una manera más amplia, es decir, la gestión de la seguridad en los edificios. Evidentemente, en los edificios que están en uso es importante, pero tener en cuenta el ciclo de vida integral de los edificios es un aspecto en el cual vamos a debatir ahora. Y lo vamos a hacer con 3 excelentes ponentes, Tomás, Alberto e Inés, que son jefes de seguridad de 3 excelentes edificios, pero que han intervenido en otros. El MACBA, el MENAC y el Distrito Administrativo de la Generalitat. Y para ello vamos a establecer un diálogo. Yo les haré unas preguntas, pero os pediría que nos vayamos intercambiando opiniones y vayamos fluyendo. La primera pregunta, evidentemente, puesto que hablamos de edificios y de ciclo de vida, es ¿en qué fases del ciclo de vida de los edificios entendéis que es más importante intervenir para que después vuestro trabajo de seguridad sea más apropiado? Con lo cual, si queréis, empezamos por orden de sentaros, pero después vamos interviniendo, ¿eh? Muy bien. No sé si me oye. ¿Se me oye? Sí. Bueno, lógicamente nosotros es importante que participemos en todo el proceso de configuración del proyecto, desde el inicio hasta el final del ciclo de vida del edificio. Nosotros, o yo personalmente, entiendo que nuestra figura es como fundamental a la hora de cambiar un paradigma que venía un poco heredado de otras prácticas más antiguas. Nosotros, el concepto de seguridad, el concepto del riesgo, el concepto de la amenaza, hacer un planteamiento de inicio en proyecto en el cual nos van a pasar cosas y van a ser malas la mayoría de ellas, yo creo que yo intento darle la vuelta en el sentido de que, sin engañar a nadie, pero no tenemos que funcionar con la política del riesgo, del miedo, de la amenaza. Simplemente convertirnos en agentes facilitadores para que los redactores del proyecto vean una funcionalidad y una facilidad de desarrollo del proyecto sin ir, sin cortapisas, sin tener limitaciones y adecuándolo al máximo a una funcionalidad real del edificio. Todo lo que no sea participar nosotros, y supongo que mis compañeros me darán la razón en ello, en el inicio del proyecto, adecuando esas necesidades de seguridad a la funcionalidad del edificio, no dejarán de ser luego en el futuro adaptaciones, que las adaptaciones no dejan de ser, entre comillas, bricolaje, en un proyecto en el cual ya podía haber nacido con una manera funcional desde todos los ámbitos correcta, y adaptarlo luego en contexto de seguridad quiere decir que hay algo que nos hemos dejado en el camino. Yo creo que mi opinión es dar siempre la máxima facilidad, la continuidad del uso o la facilidad del uso del edificio sin que sea un estorbo o una limitación, creo yo. No sé si Tomás. Sí, sí. Tomás. Sí. ¿Se oye? Yo no me oigo, ¿eh? ¿No? ¿Lo has encendido? Sí, ok. Vale, totalmente de acuerdo, evidentemente. Yo represento al MANAC, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que está aquí al lado.
Justamente en estos momentos estamos viviendo un momento muy especial para el museo. Lo voy a enfocar de una manera un poco más práctica, porque es algo que estamos haciendo actualmente. Estamos trabajando en lo que será la ampliación del museo. De aquí 5 años vamos a ocupar, mejor dicho, el Palau de Victoria Eugenia, en relación a la transformación que está viviendo o va a vivir en breve este espacio en el cual nos ubicamos. Incluso este propio palacio va a desaparecer. En la conmemoración del centenario de la Exposición Universal de 1929, y que se cumplirá, como ya digo, de aquí 5 años al 2029, va a transformar todos estos espacios que está liderando el Ayuntamiento de Barcelona, y a nosotros nos van a ceder el pabellón de Victoria Eugenia para hacer la ampliación. Estamos trabajando ya en esta primera fase del plan funcional. Tú lo has comentado, que la seguridad ha de ser más o menos, ha de ser transversal, hemos de estar en todos los sitios, no deja de ser un edificio vivo en el cual no podemos estar ausentes, y este plan funcional en el cual nosotros participamos no dejan de ser unas reuniones de entre todos los departamentos del museo, ya sea museografía, ya sea infraestructuras, exposiciones, etcétera, etcétera, y nosotros también participamos. No entramos tanto en lo que es la aplicación práctica del uso del edificio. Estas son decisiones que se toman de manera estratégica por parte de dirección, pero sí que estamos planificando lo que serán nuestras necesidades de futuro. Es el embrión, las cuestiones muy básicas, que se irán incrementando a medida que este proyecto vaya avanzando en el tiempo. Este año, seguramente que después del verano, ya se van a presentar los diferentes gabinetes de arquitectura para hacer sus avantproyectos, que después finalizará en un proyecto definitivo, y en donde nosotros ya cada vez tendremos más presencia, y cuando ya nos ceden la llave del edificio, entonces seguridad seremos los primeros en los que estaremos presentes. Ya será responsabilidad nuestra. Evidentemente que nosotros hacemos un análisis de riesgos continuado. Vuelvo a repetir que un museo es vivo, después podemos entrar quizás en más detalle del uso que nosotros tenemos cada día, y que aquí nos va a condicionar el primer aspecto. ¿Qué hacemos cuando nosotros tengamos ya la propiedad, el uso, mejor dicho, la propiedad no, que es municipal, el uso del edificio? Tendremos que estar presentes, tanto física como tecnológicamente. A partir de aquí, a medida que vayan avanzando las obras, nuestra presencia se irá incrementando. Tendremos que aplicar más vigilancia, tendremos que aplicar más medios técnicos, tendremos que aplicar técnicos tanto pasivos como activos, y bueno, nosotros una de las cosas que ahora ya hemos avanzado es cómo nos afecta en nuestra propia organización de seguridad. Tenemos una sala de control aquí en el edificio, en el museo, y bueno, ¿qué espacios vamos a necesitar? El equipo de vigilancia requiere unas estancias, requiere unos vestuarios, requiere unos comedores, requiere una sala de control. Pues no, sala de control por la proximidad y porque no deja de ser un mismo ente, pues solamente vamos a utilizar una sala de control. Quiero decir que estamos trabajando primero en esas necesidades de futuro, que después se irán haciendo prácticas a medida que vayan avanzando las obras. Inés. Bueno, un poco recogiendo lo que ya han comentado mis compañeros, es importante que desde el inicio, desde una fase inicial de proyecto, ya en el propio funcional del edificio, ¿no? de saber exactamente el uso y todas las implicaciones que tendrá, incluso los diferentes usuarios. En un edificio administrativo como el nuestro están todos los trabajadores internos, toda la gente que viene a visitar. Incluso en algún otro ejemplo de edificio que también en el que he estado trabajando, en la Ciutat de la Justícia, es muy claro los diferentes circuitos de los diferentes intervinientes, ¿no? Tanto los trabajadores como los usuarios de una sala de vistas, como los propios detenidos, que también tienen que acudir. Definir de antemano todos esos circuitos en plano, en requerimientos, ayuda mucho más a que de luego la seguridad, simplemente los elementos que aportemos simplemente sirvan para apoyar ese propio flujo.
si luego tenemos que plantearnos que van a tener que pasar todos por el mismo sitio y poner medidas para que no interfieran, es inviable. O lo piensas previamente o luego ya no hay manera de reconducirlo. Puedes poner apaños, pero nunca será la mejor de las opciones. Luego otra fase muy importante en la ejecución es el seguimiento realmente de todo aquello que se requiere, ¿no? Medidas de intrusión, de sistemas cortafuegos, lo que sea, una correcta implantación y una cosa que siempre quizás falla a veces es la integración de sistemas, muy teórica, ¿no? Las cámaras verán lo que una alarma se genere, pero que luego es muy difícil de una correcta implantación. Entonces, en fase de obra, hacer un correcto seguimiento y la correcta comprobación para luego, cuando esté la fase de uso del edificio, estar correctamente. Una cosa, por ejemplo, que a menudo, ¿no? Cuando se instalan tantos sistemas, ¿no? Tantas cámaras, tantos detectores, hay tanta infinidad que estén bien numerados, bien inventariados, bien clasificados para luego hacer un correcto mantenimiento o una correcta sustitución si hay una vida útil, y la evolución de la tecnología, lo estamos viendo, avanza tanto que cuando acaba el edificio que se tienen que cambiar todos esos elementos y casi no sabes de dónde tienes que ir a buscarlos. Entonces, en todo el proceso hay mucha implicación y tiene que comenzar desde el inicio. A mí me gustaría hacer, respecto a lo que comentaba Inés ahora, que es muy importante, es el concepto fase de obra. Hay una parte del proyecto que no deja de ser un poco una carta a los reyes, en la cual nos piden a todos, oye, ¿qué os gustaría o qué necesitáis para luego poder hacer vuestro trabajo correctamente? Pero que queda en un papel. La fase de obra es algo, suele ser a veces muy diferente, por diferentes factores económicos, presupuestarios, sí. Y sobre todo a nivel de ejecución, luego durante la fase de obra, estos detalles de calidad que nosotros entendemos como claves para el final de la obra, si no estamos muy encima o si no nos incluyen dentro del seguimiento, acaba la obra y nos encontramos sistemas que a lo mejor tienen problemas de integración, tienen problemas de compatibilidad, de comunicación entre ellos, que luego o es más caro o te los tienes que quedar para gestionarlos de la mejor manera posible. Pero me parece muy interesante el tema de la integración de los sistemas, que viene de una carta a los reyes, pero luego la realidad, como no la hayas seguido, te llega lo de AliExpress, ¿no? Lo que tú has pedido y lo que te llega finalmente, ¿no? Bueno, y avanza tanto la tecnología, que igual sí, desde que la carta a los reyes había un tipo de tecnología de cámaras que cuando acaba, dicen, estas ya no sirven. Es decir, estaríamos de acuerdo. Fijaros que hablamos de ciclo de vida del edificio. Normalmente tendemos a pensar que la seguridad de un edificio pues se pone en marcha cuando recibimos este edificio, pero de estas explicaciones vemos muy claro, entiendo, que esta seguridad, para que sea efectiva en la fase de uso, tiene que empezar a trabajarse desde el programa funcional, sí, que es la primera fase del ciclo de vida de los edificios. El programa funcional es donde definimos cómo queremos el edificio. Después vendrá el proyecto, y en el proyecto también intervenís haciendo un seguimiento del proyecto que de alguna manera tiene que, por un lado, confirmar que lo que hemos previsto en el programa pues se está plasmando en el proyecto, y por otro lado empieza, como decíais ahora, a poner nombres concretos a soluciones concretas. La obra, a veces hay sorpresas durante la obra, es la siguiente fase, a veces hay sorpresas. A veces, sí. Dejémoslo a veces. No conozco ninguna obra donde no haya habido sorpresas, con lo cual el seguimiento en la fase de obra también es importante, porque estas sorpresas tienen que reconducirse para que siga la idea que habíamos puesto en el programa funcional. Y después habéis hablado también de un tema muy clave, que es la puesta en marcha del edificio, donde en este momento la carta de los reyes está todo allí instalado, pero hay que ponerlo en marcha, hay que integrar sistemas, y después evidentemente es la fase de uso donde no habéis entrado, pero esto ya lo entendemos,
cuando hablamos de ciclo integral de la vida útil de los edificios, estamos hablando de que gestionar esto es el facility management, y no por casualidad, pues algunos de vosotros intervenís en el posgrado de facility management precisamente como profesores, alumnos y especialistas, porque la gestión integral de los edificios tiene muchas teclas y una de ellas precisamente es la seguridad, ¿no? Tú, Inés, actualmente eres jefe de seguridad del Distrito Administrativo, es un edificio de oficinas de la Generalitat, pero nos has comentado también que lo fuiste en la Ciudad de la Justicia. Y entonces aquí yo quería entrar en otro tema que a lo mejor podemos comentar, que es en diferentes tipologías de edificios seguramente encontraremos diferentes necesidades, soluciones, cosas a tener en cuenta. En tu caso, por experiencia, entre un edificio de uso administrativo o la Ciudad de la Justicia, en la fase inicial de proyecto, de plan estratégico y de proyecto funcional, ¿qué tendrías en cuenta? Bueno, como decía antes, sobre todo en el tema de los circuitos, era muy diferente la tipología de usuario de la Ciutat de la Justícia, con todas las implicaciones a nivel de seguridad pública, de la parte de Mossos, con toda la parte de zona de custodia, las partes de convivencia de las salas de vistas, donde tenían que convivir los tres agentes, tanto personas custodiadas, la autoridad judicial, juez y secretario, y luego la gente que acudía a las vistas, y luego el resto de trabajadores que existen en el edificio. Esta convivencia de usos hace que todas esas medidas de seguridad, sistemas de seguridad tengan que estar enfocadas pues más en unas zonas, más en unos circuitos, que cuando hay un otro tipo de uso más en general administrativo, mayoritariamente destinado a oficinas, como es el distrito administrativo, con unas implicaciones importantes, porque es un equipamiento que pretende ser también innovador para un cambio en la administración. No deja de ser un uso administrativo con quizás un uso de visitas o actos oficiales con presencia de consellers, pero que está más centrado quizás en proteger algunas zonas más vulnerables, como pueden ser consellerías, como pueden ser zonas de parking con vehículos oficiales, menos definidos que podría ser cualquier otro tipo de edificio. Pero precisamente por el tema de tipología, ¿no? Fijaros que normalmente los edificios tienen un circuito, a lo mejor dos, pero en la Ciudad de la Justicia, precisamente para esta seguridad de que no se crucen distintos circuitos, hay tres circuitos, el interno, el ciudadano y el juez. Son tres circuitos que no se pueden cruzar, con lo cual aquí vemos que si no interviene el Facility Manager especialista en seguridad desde el inicio del plan estratégico, imposible obtener tres circuitos de un edificio que ya está en uso, ¿no? En los casos de los museos o en otros casos que intervengáis y que conocéis, ¿cómo afectaría la tipología del edificio a la hora de intervenir en las diferentes fases? Bueno, en los museos ciertamente somos una especie como de parque temático, en realidad, ¿no? Somos edificios que tenemos diferentes usos mezclados en todo momento. Tenemos en la parte de oficinas el uso administrativo, tenemos una parte de pública concurrencia, que vienen visitantes, luego tenemos actividad pública como tal, y luego tenemos también actividad privada, porque somos generadores de mucha actividad de evento privado cerrado al público normal. Eso hace que nuestro día a día vaya cambiando en cuanto a la aplicación de medidas de seguridad, tanto las pasivas como los despliegues, digamos, dinámicos, cambian en función de cada uso. No es la misma la intensidad que tienes de seguridad en todo lo que es el ala de oficinas que lo que es el ala de pública concurrencia. Todo esto alrededor de un elemento clave absolutamente, que es la protección del patrimonio histórico-artístico que tenemos entre manos. Con lo cual, yo creo que podríamos decir que tenemos diferentes anillos e intensidades de seguridad aplicados a usos muy diferentes y también a perfil de visitante también muy diferente, ¿sí? Ya dentro de lo que es la actividad propia del museo, de exposiciones,
las mismas exposiciones van cambiando y van llamando, van interpelando a diferente tipo de visitantes, ¿no? Hay exposiciones que son como más comerciales, como más blockbuster, que le llamábamos, que te pueden venir visitantes de cualquier variedad, o exposiciones como más focalizadas a un perfil conocedor del artista o del tipo de arte que se expone, que también tiene un visitante como mucho más acotado. Con lo cual, tenemos una variabilidad en ese sentido, que nuestra aplicación de seguridad va cambiando a cada momento y también cambiando la actividad. Sí, sí, es evidente. En mi caso, en nuestro caso, como algún representante que hay aquí, tenemos un edificio preexistente, un edificio antiguo, como he dicho, nada va a hacer 100 años, con unas patologías muy determinadas. Es un edificio que se concibió de manera efímera para un uso concreto para la exposición universal y que después tenía que ser derruido, como la mayoría de los pabellones que se hicieron entonces. Se decidió que se mantuviera por su significancia, pero no por ello no sufre esta patología de una construcción rápida con elementos prefabricados. Sufrimos aún, casi 100 años después, filtraciones, desprendimientos, humedades, porque el edificio se construyó como se construyó, sin fundamento, sin base. Con las reformas posteriores, que acabaron en el 2004, se solventó, digamos, la estructura y lo que es el diseño museográfico y arquitectónico interno del edificio, pero la patología de la piedra, la patología del hierro es la que es y sigue sufriendo. Requeriría mucha inversión para poder reformarlo. Lo has dicho tú, Alberto, y es verdad. Nosotros, como diferenciamos, o los tres conceptos que nosotros aplicamos, ¿no? Que una cosa es el edificio, con lo que he explicado, otra es el contenido que tenemos nosotros, las obras de arte, con la colección temporal, con la colección propia del museo, y después lo que son los usos. La colección, nosotros aquí en el museo tenemos aproximadamente 300.000 obras de arte, de casi 1000 años de historia del arte catalán, con una protección cada una de ellas diferente. Tenemos lo que es el románico, con todas las pinturas sobre fresco de lo que son las paredes de las iglesias básicamente del románico, que requieren una protección muy específica, muy diferente a lo que son las obras en cuadros, que requieren una protección diferente, o como las esculturas. Tenemos el gabinete numismático, con casi 150.000 piezas numismáticas y medallas, que requieren también una protección propia. Y tenemos también una biblioteca, que contiene también 150.000 libros especializados en arte, y también casi el archivo, con 300.000 documentos. Es decir, la variabilidad de prestaciones a cada una de estos contenidos pues son diferentes. Y después están los usos. Los museos ya no están concebidos desde hace mucho tiempo como una caja cerrada, ya no es simplemente una caja de exposición, sino que ha ampliado su ventall. Sus posibilidades se hacen mucho más accesibles, mucho más sociales, y por tanto lo que se pide como medida estratégica es que la gente acceda. Para ello se hacen museos vivos, muy vivos, permanentemente vivos y permanentemente diferentes. Por tanto, aquí tenemos, aparte de lo que son los servicios propios, como es la librería, como son la cafetería, como es el restaurante, actividades permanentes, congresos, músicas, bailes, mesas redondas, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, toda la seguridad, que ya he dicho que ha de ser transversal, también tiene que ser permanentemente adaptable al momento. Con lo cual, además, muy flexible todo, ¿eh? Tú lo has dicho muy bien, estos tres aspectos, ¿no? Contenido, continente y usos, ¿no? Para poder hacer realmente una gestión adecuada de la seguridad. El continente es el edificio, el contenido es lo que tenemos que asegurar, aparte del edificio, en este caso obras de arte, y con diferentes tipologías de obras de arte, con cada una con sus necesidades, y los usos, para cada uso una seguridad también adaptada a aquel uso, ¿no? Con vuestra experiencia y trabajando cada uno para una organización distinta,
Y puesto que en esta feria y en con este público también tenemos muchos actores distintos. Vosotros sois los gestores de seguridad, pero ¿qué pediríais al resto de actores que pueden afectar la seguridad para que vuestro trabajo sea más efectivo, más fácil? ¿Qué pediríais al resto de actores que tuvieran en cuenta en cualquier fase de la gestión de vuestro trabajo? Bueno. Complicidad. ¿Cómo? Complicidad. O sea, yo creo que el concepto de integración de lo que es la seguridad dentro de la filosofía de una organización ya está superado. Había un tiempo en el cual seguridad funcionaba un poco al margen y insisto sobre lo de antes, ¿no? Nos veían como aquellos de, oye, vamos a preguntarle al de seguridad si podemos hacer esto, uy, no vayas que nos va a decir que nos va a pasar de todo, ¿no? Que va a ser todo muy complejo, muy farragoso. Yo creo que eso ya está superado y formamos parte de una organización en la cual estamos ya integrados como actores súper prácticos y facilitadores, lo que decía antes. Lo que pedimos, lo que trabajamos cada día, yo por lo menos, es complicidad, colaboración, comprensión en las cosas que a nosotros nos preocupan sin ir en contra del desarrollo de la actividad propia de la institución. Para mí eso es fundamental. Si no tienes complicidad en la organización a la hora de hacer tu trabajo, es muchísimo más complicado, lógicamente. La petición de recursos, obtener sensibilidad en el trabajo de los otros respecto de lo que tú necesitas, si no tienes complicidad, estás perdido. Te vendrá todo impuesto, te vendrá todo a hechos consumados y volveremos a lo de antes. Irás poniendo parches, irás adaptándote y poniendo soluciones a cosas que a lo mejor que con esa complicidad lo podríamos haber atacado muchísimo antes. Para mí complicidad es la palabra clave. Sí. Y confianza. De alguna manera, yo creo que ya hemos superado en muchos debates de colegas y profesionales de la seguridad privada, ya se ha comentado, la seguridad no la puede llevar a cabo cualquier persona, han de ser personas formadas, personas especializadas, en mi caso, personas sensibles también, porque estamos hablando de patrimonio, y cada uno en su ámbito, cada uno en su edificio sabrá qué contiene. Nosotros tenemos unas obligaciones legales por otras normativas que nos condicionan también el trabajo del día a día. Esa transversalidad que yo también decía es totalmente necesaria. Por repetir, hemos evolucionado, ya no estamos en aquella fase inicial que decía, no, si seguridad es cualquiera lo puede hacer, no, estamos en algo mucho más especializado. Los presupuestos de las instituciones, seguramente no creo que a todos estamos igual, que afecta a seguridad, son muy importantes y es nuestra responsabilidad no solamente justificar, sino implementar esta seguridad y que sea efectiva, porque nos van a pedir responsabilidades. Cuando hay algún tipo de actividad, hablábamos de los usos, ¿no? O reformas, es que los museos dicen, es que son siempre los mismos cuadros. No, es que cada día se cambian las cosas y se cambian las estrategias. Hacemos exposiciones temporales dentro de las mismas colecciones o hacemos modificar las paredes y esto nosotros vamos a rebufo de cada una de estas decisiones. Por tanto, sobre todo, esta transversalidad, que nos comuniquen, que nos informen, que piensen en nosotros. El factor humano es el que es. Ya sabemos que cada uno le da más importancia a una cosa o le da más importancia a otra, pero es fundamental que nosotros estemos, que seamos y que nuestra voz sea escuchada. Por suerte es así, ¿eh? Pueden haber casos, pero por suerte es así. Inés no tiene ese problema. No. Seguro que sí, Inés. Ahora sí que se nos tiene más en cuenta, ¿no? Quizás antes estábamos como más apartados, sí que somos una figura relevante que en nuestra organización hasta hace nada ni siquiera existía esta figura. Sí que esta relevancia, pero quizás más implicación. Y no solo es que nosotros tenemos que pedir de los demás, sino que los demás también tienen que entender que esto forma parte de lo que ellos gestionan y que estos criterios de seguridad también forman parte del resto de cosas de la organización. O sea, ya saben que hay una parte muy importante de la seguridad, pero tiene que tener esa cultura o esa implicación
de saber qué es y que ellos también son agentes de la seguridad, que sus decisiones también tienen implicaciones y que sus objetivos y los nuestros son los mismos, tienen que ser los mismos y tiene que ser todo como bebiendo del mismo punto. Entonces, hemos hecho mucho, pero queda todavía mucho para que esté completamente implantado y sea una visión general y holística de todo el punto. A mí me ha encantado lo de los 3 circuitos. Lo de los 3 circuitos que comentabas antes de la Ciudad de la Justicia, que como herramienta correctora aquello de, bueno, si no nos hacéis mucho caso, a lo mejor un día se encuentran en el pasillo, ¿no? El juez y el, ¿no? Bueno, sí. No, o si alguno... Bueno, y otra cosa que es importante es que también la cultura de la seguridad de los usuarios. Claro. Si el propio usuario, existiendo esos 3 circuitos, decide bajar por otro sitio, él mismo se está poniendo en una situación que tú, esa barrera de seguridad ya no la vas a poder implantar. Entonces es muy fácil decir, hay unas medidas de seguridad que las implanten otros, que son responsables otros, pero yo puedo bajar por donde quiera, yo puedo hacer el uso que quiera. La percepción de seguridad en un entorno como el tuyo, yo creo que el usuario la tiene como más integrada, como más naturalizada, ¿no? O sea, es aquí donde voy a entrar, las medidas de seguridad son de un cumplimiento casi obligatorio y si están desde el inicio, claro, es mucho más fácil que las integren. Si las vas poniendo después, cuesta muchísimo vencer una tendencia de haberlo hecho siempre así. Siempre se ha hecho así. Vencer esa tendencia es claro, en un museo lo que nos encontramos es que incluso dentro de la organización, cuando tú planteas una serie de medidas o un plan de seguridad para una exposición o para un contexto expositivo cualquiera, te encuentras siempre con el tema de, no, pues la gente no va a hacer nada, si la gente no va a tocar, ¿no? O sea, nuestro usuario, yo siempre digo que es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Internamente y sin exteriorizarlo mucho, nosotros pensamos que el visitante es culpable hasta que demuestre lo contrario. ¿Sí? Es totalmente contrario. De hecho, para eso un poco estamos, ¿no? Porque si el visitante fuese un angelito, no haríamos falta en ese sentido. Pero sí que nuestros compañeros, nuestro entorno profesional, no de seguridad, sino nuestros compañeros de organización, sí que a veces tienen una percepción un poco naif del usuario que viene a visitarnos a nosotros, y nosotros, sin generar una alarma, una amenaza constante, un estado de miedo, sí que tenemos que hacerles ver que no, y más quizá en el tuyo a lo mejor menos, pero en un museo de arte contemporáneo, donde te puedes encontrar obras de arte que pueden no parecerlo a simple vista, ¿sí? Vale, entonces ¿sí? Sí. No, y una cosa importante, importante es la ubicación, dónde estás. El entorno. No es lo mismo estar en el Raval que aquí en la montaña de Montjuïc. Aquí hay que venir, ¿eh? El problema es ¿no? La accesibilidad en nuestro caso. Bajar a este pabellón de aquí al lado nos va a permitir que la gente acceda con más comodidad, pero en estos momentos la verdad el entorno para estacionar, las medidas municipales tampoco nos ayudan mucho, pero que sí, quería comentar que la ubicación también es importante. Hablabas también del ciclo de vida del inmueble, pero también vamos a hablar del ciclo de vida de los sistemas, porque van ligados. Hablábamos del proceso constructivo, ¿no? Que muchas veces llegamos ya al final y ya están obsoletos los sistemas. Es que es así. Aparte de la caducidad de los propios elementos, que muchas veces nos marcan las empresas, también están aquellos elementos, sobre todo de detección y protección de incendios, extinción de incendios, que nos marca la normativa. Hemos de ir renovando permanentemente nuestro material. Y una cosa que quería comentar y que ahora se me ha escapado sobre lo que has dicho de la accesibilidad, un poco... Bueno, a mi museo te traen todos los autobuses, todos los metros y todos los transportes públicos de la ciudad. No, claro. Eso de la accesibilidad. Aquí, ya os sabéis, celebramos actos, porque es evidente que los museos no tienen presupuesto para mantenerse. En nuestro caso es una entidad consorciada, son entre las 3 administraciones, el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento, pero ni con la venta de entradas ni con estas subvenciones podemos mantener un edificio como este, de 48.000 metros cuadrados, con todas las deficiencias y patologías que he comentado. Pues los espacios, una de las cosas que también se han innovado, ¿tenemos tiempo o no?
una de las cosas que se han comentado ahora hace poco es ese uso que le damos, es que cada vez más se alquilan los espacios para diferentes eventos. Eso aquí pasa continuamente, son grandes eventos de grandes cenas, de grandes empresas, tanto públicas como privadas o institucionales, y eso de alguna manera, pues evidentemente, pues se suma al día a día del que nosotros tenemos que hacer. Sí, yo de esta parte destacaría la palabra complicidad, pero no solo con la organización, sino también con el usuario de estos espacios, que tiene que estar formado y tiene que saber cuál es su relación con la seguridad. Y este concepto de ciclo de vida que no afecta solo al ciclo de vida del edificio, sino de las instalaciones del propio edificio que hay que mantener, ¿no? Yo creo que estamos ya en tiempo. Lo único que os diría es si queréis aportar alguna cosa más que no haya preguntado yo o que queráis intervenir. Bueno, yo lo quería comentar que en nuestro ámbito de seguridad de museos, básicamente, hay una vertiente que es la conservación preventiva, en la cual nos han ido metiendo con el tiempo, que es formar parte de la sensibilidad y la preocupación en la conservación de las obras de arte, en lo que hace referencia a temperatura y humedad y condiciones de conservación de las obras. No tenemos mucho que aportar en ese sentido, sino la vigilancia y la sensibilidad de los equipos de vigilancia en detectar y dar el aviso o estar pendiente de que esos sistemas que garantizan la conservación del patrimonio funcionen correctamente. Antes ha comentado él que todos podemos tener problemas de humedad, de filtraciones y demás, que a lo mejor no son nuestra competencia, ni siquiera está en nuestras manos darle solución, pero esas afectaciones afectan a seguridad respecto de los procedimientos de actuación que tenemos que poner en marcha. Sí, y en cada uno aquí personaliza, cada uno lee su libro, mi libro, vale, cada sí. uno el suyo. Pero sí que es verdad que a diferencia de ellos, que son edificios recientes, 100 años, y declarado bien cultural, por tanto es un bien cultural de interés nacional, y como le pasa a otros colegas que están por aquí, con sus edificios, con sus museos, pues estamos condicionados a cómo ubicamos nuestros elementos de seguridad a unas paredes que están protegidas. No podemos hacer lo que nos dé la gana, tenemos que consensuarlo, tenemos que realmente pues, ser lo menos invasivos posibles, porque es patrimonio y por tanto no podemos tocar. Y yo por último, en el edificio en el que estamos, que quiere ser motor de cambio de la administración, también tenemos que estar un poco abiertos en saber que habrá maneras de trabajar diferentes, gestión de espacios diferentes, un alto equipamiento tecnológico que se va moviendo por el edificio con todos los riesgos que todo eso comporta, pero que tenemos que tener presente de que es un cambio que, como veíamos antes, todo está cambiando y tenemos que ir adaptando todos nuestros mecanismos para que eso también se produzca. Flexibles y adaptables. Sí. Muy bien, pues yo creo que estamos ya en tiempo. Muchas gracias por vuestras intervenciones. Muchas gracias también a vosotros y lo dejaríamos aquí. Merci. Muy bien. Gracias.